Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Rafael García Villegas, Laura Barrera, estamos con ustedes abriendo con muchísimo gusto la semana, pero sobre todo, Rafa, con gran información. Así es, mi querida Laura, amigos del auditorio, qué gusto saludarlos. Vamos a estar platicando de los pormenores de la Feria del Libro de Lima, que recibe a México como invitado de honor, pero que además en este marco también se regresan piezas arquitectónicas de incalculable valor. El Festival Internacional de Cine de Guanajuato, tenemos todos los detalles. Que ya arrancó en San Miguel y además es lunes de cultura internacional. Sí, la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez nos va a platicar acerca de lo que sigue en el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto y mucho más en Noticias 22. Comenzamos. Este sábado hubo escenario abierto para la reflexión y el diálogo en el Centro Nacional de las Artes. Ahí Vicente Rojo habló en retrospectiva de la obra que recubre las paredes externas del Aula Magna José Vasconcelos y que él, Laura, amigos, refiere más bien como un antimural. Sí, un antimural porque él dice, él considera que el arte es cambiante, se transforma, evoluciona constantemente y una obra pues no tendría que permanecer estática por siempre. Vamos a verlo. En 1994, el arquitecto Ricardo Legorreta encomendó a Vicente Rojo la tarea de intervenir el exterior del Aula Magna José Vasconcelos del CENART, obra que fue llevada a cabo en el año 2000. Ricardo me invitó a cubrir el Aula Magna con los mosaicos y yo pues, lo hice con enorme gusto. Él me dio un dibujo, unos esquemas donde estaban trazados perfectamente todos los mosaicos que cabían en cada imagen, en cada lateral, el frente, de atrás, los laterales, y sobre ese esquema yo empecé a hacer dibujos y a trabajar en ver qué podía proponer para que fuera lo suficientemente atractivo visualmente, vivo. Yo desde entonces lo llamo antimural porque de ninguna manera podía acercarse para nada a la idea de que hay, sobre todo en México, de la importancia que el muralismo tuvo y tiene. Yo creo que las obras públicas, si se hacen importantes, deben ser sin firma. No he cambiado para nada en eso. Excelente, además tuvo la suerte de que lo hizo la misma persona que lo había hecho el mismo taller y el mismo dueño del taller que había hecho la primera versión del mural de hace 20 años. Así que me dio mucho gusto volver a encontrarlo y que fuera él el que le volviera a dar el tono vivo que tiene ahora. Vicente Rojo recordó estas anécdotas el sábado pasado durante el conversatorio que sostuvo con Silvia Navarrete y Fernando González Gortázar en el Aula Magna José Vasconcelos, en donde fue homenajeado. Con información y texto de Mario Velázquez, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, pues es un espacio que cuando uno visita este recinto inmediatamente salta a la vista y tiene una plasticidad enorme. Nada de antimurales, prevalezca para siempre esta obra. Y ya que estamos hablando también de arquitectura, Laura, entremos al campo de la fotografía abstracta e instalaciones que tienen que ver precisamente con este arte. Sí, son algunas de las vertientes que ha abordado durante su trayectoria Cristina Kahlo, quien presenta su primera exposición individual. Yo considero que Cristina Kahlo tiene una aproximación de manera muy íntima con los espacios. Creo que las fotografías están bastante pensadas en el sentido en el que ella reconoce primero los espacios y después ya comienza a disparar la cámara.
Creo que las imágenes que presenta en esta ocasión, pues bueno, dan cuenta de esa relación que tiene de manera directa con los espacios. Cristina Kahlo viene realizando desde 1996 un trabajo fotográfico en el que se ha dejado tocar por la obra arquitectónica de diferentes partes de México y el mundo. Las imágenes reunidas en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, bajo el título Lo Concreto, Fotografía Arquitectónica, no es un registro documental, sino una interpretación de estos lugares. Yo no me considero en lo más mínimo fotógrafa de arquitectura o especializada en arquitectura. Esta es una parte de un muy vasto trabajo que hago. Pero la arquitectura siempre ha tomado como un lugar preponderante en el sentido de utilizar la arquitectura como pretexto para las imágenes, para componer imágenes a base de luz y sombra. Es como este diálogo entre arquitectura y la luz. Ella nos presenta son fragmentos de esta arquitectura. Entonces, platicando con ella, me decía que ese es uno de sus grandes intereses, ¿no? Fragmentar la imagen. Entonces, lo que estamos presentando aquí básicamente es parte de esos ejercicios que tiene ella como fotógrafa, de esos intereses, y efectivamente lo que nosotros proponemos en la exposición es que el público que visita la exposición tenga esa intención o esa curiosidad por tratar de reconocer los lugares. La exposición dedicada a Antonio Kahlo, Javier Septiem y Juan O'Gorman está distribuida en 5 núcleos temáticos. En las imágenes, las fotografías revelan escenarios y momentos muy particulares que escapan del tránsito cotidiano. En estas casas hay un momento que me encanta, que es cuando se reflejan los ventanales de la Casa Frida, que se llama, ¿no? sobre el muro opuesto. Y eso es un fenómeno que ocurre a las 12 del día. Nada más, o sea, es un momento en el cual se hace este reflejo y media hora después desaparece, ¿no? Entonces es como tomar esta cosa efímera, este momento de luz que son los que yo me voy encontrando, ¿no? Vamos a ir viendo círculos, curvas, cuadrados, triángulos, y eso me pareció también interesante destacarlo. Cristina Kahlo, cuando hace arquitectura, fotografía de arquitectura, busca estos ángulos que le den ciertas imágenes geométricas. Noticias 22, Alberto Aranda. Un trabajo que desarrolla Cristina Kahlo y que desarrolla también Guillermo Kahlo, el padre de Frida Kahlo, y bueno, de toda esta generación que ha tenido, yo creo que momentos importantes, como ahora vemos con Cristina, pero también del desarrollo de joyería, por ejemplo. La vertiente artística que corre por las venas en el apellido Kahlo. Y en otros temas, la Universidad Autónoma Metropolitana tiene un nuevo rector. Va a buscar regresar a esta casa de estudios con más de 40 años de historia, las raíces que le dieron origen. Con el firme propósito de volver a los principios que dieron origen a la Universidad Autónoma Metropolitana y mantener la calidad educativa que la ha distinguido, el doctor Eduardo Abel Peñalosa Castro rindió protesta como rector general de esta casa de estudios para el periodo 2017-2021. ¿Protesta usted, doctor Eduardo Abel Peñalosa Castro, cumplir con las obligaciones que como rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana le impone la ley orgánica de esta casa abierta al tiempo y velar siempre porque se respeten los derechos de la institución y por su constante progreso? Sí, protesto. Si así lo hiciere usted, que la universidad y la nación se lo premien, si no, que se lo demanden. Podemos afirmar que una parte significativa de la comunidad universitaria está demandando un cambio. Podemos afirmar también que existe una voluntad manifiesta por regresar a la Universidad Autónoma Metropolitana al sitio que había venido ocupando en el concierto de las instituciones de educación superior de este país. Lo cierto es que ha llegado un momento en que es necesario ponerse al día. Debemos reconocer que la universidad ha de realizar un esfuerzo constante por mantenerse vigente en todos los campos de su actuación, desde los más modestos de la administración hasta los más trascendentes de la docencia y de la investigación.
Tenemos que hacer un esfuerzo por actualizar nuestras prácticas, por mantener la calidad de la docencia y la investigación que han de mantenerse en la frontera del conocimiento, al servicio de la solución de los grandes problemas nacionales. Ante la situación internacional debemos ver el papel de la universidad como parte de un esfuerzo ilustrado y civilizatorio que sirva al diálogo y a la educación. Dadas las condiciones de enorme desigualdad del país, debemos desarrollar mecanismos que ofrezcan a la sociedad vías de acceso y aprovechamiento de los beneficios de la economía del conocimiento. Las actividades de difusión cultural se conforman un campo de obligación definido como una de las actividades sustantivas de la universidad. Es hoy necesario hacer una nueva revisión de nuestras acciones para lograr cumplir con mayor eficacia nuestras obligaciones en el campo de la cultura. Éxito, doctor Peñalosa. Universidad Autónoma Metropolitana, casa abierta al tiempo. Muchas gracias. Con información de César H. Meléndez, Noticias 22. Vamos a la pausa y regresamos para viajar a Lima, Perú, con la Feria Internacional del Libro. Volvemos. Además de la presencia de escritores muy destacados, también una buena noticia para el patrimonio cultural mexicano desde Lima, Perú. Rafa. Y el patrimonio cultural peruano, sobre todo porque se repatriaron piezas centenarias que dan cuenta también de esta fraternidad que existe entre ambas naciones. Un equipo de enviados especiales de Noticias 22 nos tiene el reporte completo. Nos encontramos en la Plaza San Martín, muy cerca del centro histórico de Lima. Este sitio ha sido declarado en 1988 como Patrimonio Mundial de la Humanidad y es en esta metrópoli donde México es país invitado de honor en la 22ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. En la embajada de nuestro país en esta ciudad se ha ofrecido una recepción donde se han dado cita escritores peruanos y mexicanos para dar el banderazo de salida a la presencia de nuestra nación en esta capital. El zapateado jarocho fue el encargado de inaugurar la presencia de nuestro país como invitado a la Feria Internacional del Libro de Lima. Con la presencia de diplomáticos y escritores peruanos y mexicanos, nuestra embajada ofreció una recepción en donde la secretaria de Cultura de México, María Cristina García Cepeda, reconoció el español como una patria común. Para México es un privilegio estar aquí representado en esta Feria Internacional del Libro de Lima. Yo estoy convencida que somos países hermanos y que la lengua es nuestra fortaleza. Hablamos la misma lengua, es el territorio de América Latina y yo agradezco el privilegio de que hayan permitido que México sea el país invitado. Gracias por permitirnos mostrar el rostro de la cultura de nuestro país. La presencia de México en la Feria de Lima contempla, además de sus letras, un espectro de actividades que también incluyen ciclos de cine, talleres, conferencias y promoción de la lectura en el recinto ferial y en varios barrios de esta capital. Todo ello da muestra de una vigorosa y larga relación cultural y literaria que los escritores mexicanos reconocieron de manera unánime. Mi generación creció leyendo a muchos poetas peruanos, ¿no? Como Antonio Cisneros, Emilio Adolfo Westphalen, por supuesto César Vallejo, Martín Adán, etcétera. Y muy en especial, pues los que escribimos narrativa tuvimos una influencia, creo que muy marcada, de Mario Vargas Llosa, Julio Ramón Ribeiro y muchos otros escritores peruanos. Entonces, una muy buena oportunidad de establecer diálogos entre dos literaturas que nunca han sido ajenas la una de la otra. Las afinidades de las literaturas latinoamericanas son más de las que uno pueda pensar. Muchas veces son generacionales, otras veces van de una generación a otra, ¿no? Basta pensar en poetas como Javier de Viurrutia y como César Vallejo, por ejemplo, para establecer parentescos renovadores, o basta pensar en Carlos Fuentes y en Mario Vargas Llosa, que pertenecen a la misma generación del boom. Por lo menos en mi caso ha sido preponderante y muy marcador de mi educación sentimental, desde César Vallejo
Y luego llega mi vida siendo un adolescente, Manuel Escorza, con Garabombo el Invisible y Redoble por Rancas, que se convierten en títulos fundamentales y que entran dentro de la lógica de Ibargüengoitia. Además mueren los dos en el mismo avión, es una cosa francamente curiosa, no lo llamo destino, pero bueno. Y de ahí Arguedas y los jóvenes, Cisneros, Roncagliolo, todos ellos. Pero las actividades que se realizan aquí en Perú no solamente son de índole literario o editorial, también hay un mutuo reconocimiento del patrimonio histórico y arqueológico de ambas naciones. Es así que nuestra nación, México, regresa al Perú piezas que habían salido de esta nación de manera ilegal. Recuperadas en los últimos 6 años en territorio nacional, una serie de 168 piezas arqueológicas que salieron ilegalmente de Perú fueron devueltas a la nación sudamericana por parte de México, correspondientes a las culturas Moche, Chimú, Nazca, Lambayaque, Huari y Chancay. Todo lo que sale del país sin una autorización es ilegal y el país tiene, el gobierno, el Estado tiene la responsabilidad de protegerlo y de recuperarlo. En consecuencia, siempre tenemos que luchar frente a esta actividad ilícita que nos priva de tener nuestras propias piezas. Nosotros sí somos conscientes de la importancia de mostrar nuestras piezas en el exterior, en colecciones organizadas, ya sea por museos privados o por museos públicos, pero de una manera legal, registrada, y naturalmente que nos interesa promocionar la cultura, que la disfruten otros países, como ahora nosotros disfrutamos de la presencia mexicana en la Feria del Libro. Un equipo de arqueólogos mexicanos y peruanos trabajaron en la identificación y preservación de estas piezas de los periodos precolombinos incaicos y algunas coloniales. Incluyen metales, cerámica y textiles. Nosotros estuvimos trabajando para realmente darnos cuenta a qué cultura pertenecían estas piezas. Y el Instituto Nacional de Antropología e Historia estuvo trabajando con los especialistas peruanos, pero además no uno solo, especialistas de diferentes técnicas, de diferentes épocas de la cultura andina, y fueron realmente detectando que 168 de ellas eran de la cultura andina. Estas fueron reintegradas ya ahora al Perú, a través de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el caso de los materiales orgánicos, su conservación obedece en gran medida a las condiciones áridas de las distintas regiones peruanas. Creo que es una demostración hacia el mundo, más allá, que países como México y el Perú, que somos exigentes en pedir que se nos devuelva, en reclamar las piezas que han sido ilegítima y ilegalmente sacadas de nuestro territorio. Cuando llegue el caso, estamos dispuestos a cumplir nuestras obligaciones internacionales y restituirlos a sus legítimos propietarios. Creo que eso es un ejemplo que estamos dando los dos países en conjunto al resto de la comunidad internacional. Porque yo tuve la suerte de ser embajador del Perú en México y he podido apreciar el valor que le dan los ciudadanos mexicanos y peruanos a sus propios valores históricos. En consecuencia, agradecidos con el gobierno mexicano que haya permitido la recuperación de estas piezas. Lo interesante es que existe ya un acuerdo para la protección del tráfico ilícito de bienes. En ese sentido, creo que el contar con estos acuerdos ya firmados permiten la repatriación, como lo que ha sucedido ahora con el Perú. Somos grandes potencias culturales. Primero van a ser, los arqueólogos del Museo de Lima van a clasificarlas, investigarlas, porque por supuesto ya ha habido una clasificación previa, somera, para determinar su origen peruano, cosa que ya se hizo, pero el proceso de investigación necesario todavía de tomar algunas semanas y meses, y después las autoridades determinarán hacia dónde se destinan para su exhibición, por supuesto. Más de una treintena de autores mexicanos y una amplia gama de sellos editoriales se darán cita en esta capital a través de los días que dura esta feria, y de lo cual estaremos dando cuenta aquí desde Lima. Bueno, pues ahí está la cobertura completa de las actividades de México
Y qué bueno este gesto del gobierno mexicano de hacer la devolución de piezas que ya lo veíamos. Yo creo que son piezas de un valor muy importante para el patrimonio de Lima, de Perú, y qué bueno que se estén haciendo este tipo de acuerdos, ¿no? Y la evaluación de las mismas, ya decíamos, se evaluaron primero, ya lo escuchamos en la nota, para autentificar que son limeñas, peruanas. Ahora sigue ver de cuándo son y a qué periodo y a qué cultura pertenecen, así que estaremos muy de cerca. Y mañana, por supuesto, tendremos más de la FIL Lima 2017 en su 22ª edición. Y por lo pronto, Laura. Vamos a la pausa. Desde hace varios años se estudió la flora en los campos de Ciudad Universitaria, lo que ahora es Ciudad Universitaria, y particularmente el doctor Jesse Rendowski detectó que había más de 250 especies de plantas que eran muy diferentes a las plantas que estaban alrededor del Pedregal. El Centro Cultural Bella Época fue el escenario de una charla en torno a algo de lo que quizá no se hable mucho, Rafa, que es la poesía infantil. Así es, un género cultivado y que se debe empezar a inculcar entre las nuevas generaciones desde muy temprana edad y también saber qué lugar ocupa en el mundo editorial. La escritora María Baranda, en compañía de Ana Laura Delgado, directora de Ediciones El Naranjo, y Rodolfo Fonseca, editor de antologías de poesía, se reunieron en el Centro Cultural Bella Época y abrieron mesa de diálogo en torno a las incógnitas. ¿Por qué y para qué editar libros para niños? Ahí compartieron sus experiencias y problemas a los que se han enfrentado como parte del mundo editorial dirigido a los pequeños lectores. Vamos a tener las dos miradas que nos van a enriquecer muchísimo el panorama sobre qué es editar libros para niños, cómo se elige un poema o cómo se elige un autor, ¿no? Cómo se hace una antología a partir del tema o a partir precisamente de los poetas, ¿no? ¿Qué va primero? ¿Se piensa en la edad lectora o respetamos antes que nada el poema? El mercado editorial y sus riesgos fue uno de los temas de reflexión durante la charla. Editar poesía es un riesgo. ¿Por qué? Porque se vende poco, porque todavía sigue habiendo un temor de parte del adulto, ya sea de los padres o de los maestros, por otorgar un poema a los niños. Entonces los editores se enfrentan muchas veces con esta falta de ventas o ventas precarias, digámosle, y entonces lo que tienen que hacer es realmente arriesgar. María Baranda reflexiona sobre la poesía como materia pura, letras que surgen y se transforman, si ellas quieren, en palabras con dirección y remitente. Siempre es poesía, siempre hay que partir de la calidad literaria. Uno siempre tiene que estarse enfrentando y abismándose al poema, eso es lo más importante, la calidad. A veces sucede que los niños pueden leer nuestros poemas porque las imágenes son más sencillas, las metáforas son más simples, pero yo parto de la base de que voy a escribir un poema y no sé de entrada quién va a ser mi lector. El poema es el que me lleva a mí, no yo a él, ¿sí? Una vez terminado el poema, yo decido si lo puede leer un niño o no. Para Noticias 22, Fernando Salinas. Y ahora vamos a platicar de periodismo. Así es, los senderos que han tomado los nuevos cauces en tiempos recientes sobre información, la digitalización, son temas que nos invitan, Laura, amigos, a replantear, a reflexionar qué se hace en esta materia. Sí, sobre el quehacer periodístico hay mucho que platicar, hay mucho que dialogar, como lo demuestra el ciclo de conversaciones. Un alto en el camino hacia dónde va el periodismo cultural, ahí es donde se platica de este tema. En el Centro Cultural Elena Garro, el editor, traductor, ensayista, crítico literario, novelista y jefe de redacción de la revista de la Universidad de México, Genei Beltrán, en compañía de 12 periodistas, reflexionaron en torno a cuáles son los retos actuales y cómo se ejerce el periodismo cultural en México. Este ciclo, Un alto en el camino, hacia dónde va el periodismo cultural,
es el intento de sacar de las redacciones, de las revistas, los suplementos, los programas de difusión cultural, las conversaciones que tienen quienes hacen el periodismo cultural. Para este ciclo de conferencias, Kennedy decidió que hay preguntas necesarias, preguntas difíciles, preguntas movedizas. Yo supongo que este tipo de preguntas son aquellas en las que uno se va hundiendo poco a poco y de manera inexorable, salvo que alguien le tire un lazo. Son una variedad de perfiles y de posiciones también ante lo que es el periodismo cultural. Es interesante ver cómo cada quien saca su manera de concebir el oficio, y en general la expectativa siempre es hacer un análisis que no tiene que ver ni con indirectas ni con juicios sumarios, sino sobre todo con atrevernos a decir públicamente lo que decimos en el espacio laboral de las redacciones, y que mucho siempre tiene un aspecto de imaginación, de aspiración, de posibilidades diferentes. ¿Cómo se hace el periodismo cultural en nuestro país? ¿Cuáles son las dificultades que enfrenta este campo en particular, sobre todo ante la aparición de nuevos perfiles de lectores, de interlocutores al periodismo? El tema tan importante de la fuerte presencia que tienen las instituciones del Estado en la preservación del patrimonio, en la creación de infraestructura, en el fomento de la producción artística, y que también es un elemento que es importante considerar a la hora de hablar sobre cómo se genera los contenidos de los medios periodísticos de la cultura. Con información de Salvador Pérez Galván, Francisco Hoyos, Noticias 22. A lo largo de la semana este ciclo va a continuar, y la reflexión sobre el periodismo cultural, algo que nos atañe, por cierto, Rafa. De manera directa, y hay que conocer y replantear estos lenguajes para compartirlo, como también sucede con las artes visuales, ya que estamos hablando de periodismo cultural, y la música, un puente que ha investigado y que hemos estado planteando a raíz de la propuesta que se exhibe en el Palacio de Bellas Artes. La vez pasada hablamos de la música con Pablo Picasso, y ahora con Diego Rivera vamos a ver cómo es que se crea pues esta especie de liga, de complicidad, por ejemplo, a través de obras como la de Carlos Chávez, que fueron tema de una charla que se realizó en el Palacio de Bellas Artes. En marzo de 1932 se estrenó el ballet Caballos de Vapor, pieza creada por el compositor Carlos Chávez y el muralista Diego Rivera. Este montaje tuvo lugar en el Teatro de la Ópera de Filadelfia. Desde entonces no se ha vuelto a presentar. La colaboración que tuvieron ambos artistas mexicanos para la elaboración de esta suite fue el motivo de la charla La música en la obra de Rivera, que ofreció el concertista Sergio Ortiz en el Palacio de Bellas Artes. Ellos trabajaron juntos en un proyecto que posiblemente se inicie hacia 1926, a principios o finales del 25, para crear un ballet. Es el ballet que tiene varios títulos, le llama HP, se le llama Caballos de Vapor o Caballos de Fuerza. Y en esa obra podemos escuchar ya el nuevo mundo sonoro de Chávez, en el cual la influencia del Stravinsky, de la consagración de la primavera, es evidente, pero también hay una búsqueda de articular lo que ese mundo sonoro stravinskiano con sonoridades nacionales. Existen dos versiones de esta pieza: el ballet de 4 actos, que no tiene orden cronológico, y la suite de 3 movimientos. Ambas pretenden contraponer el mundo industrializado de Estados Unidos de la primera mitad del siglo XX con el contexto social que enfrentaba Latinoamérica en esa época. Rivera, con la imaginación encendida, crea una serie de trajes para los bailarines, hace trajes de frutas. Hay una piña
una caña, el tabaco, para representar la riqueza natural de Latinoamérica, y eso va a ser el dolor de cabeza de la mujer que se encargó de la coreografía. Entonces, sin embargo, los trajes son estupendos, y hay una carpeta con los dibujos a la acuarela que él realiza, y toda esa carpeta está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Una cosa que pues sería interesante que los funcionarios culturales de nuestra actualidad pusieran interés tal vez en poner el ballet HP, tratando por medio de estos bocetos, recuperar la escenografía y el vestuario, y aprovechando el 40 aniversario del fallecimiento de Chávez el próximo año, pues darle al público mexicano la oportunidad de verlo. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, ya que estamos hablando de música y vamos a platicar de cine, antes queremos enviar un afectuoso abrazo a toda la familia del maestro Luis Jimeno, quien falleció a los 90 años de edad, un gran histrión de origen uruguayo, sus padres eran cantantes de ópera, él se nacionaliza, adquiere la nacionalidad mexicana y se vuelve un referente indiscutible de los escenarios. Le tocó convivir con el maestro Ignacio López Tarso, estuvo en la Compañía Nacional de Teatro, integrante de la ANDI, un gran actor que no solo incursionó en los escenarios, sino también en el cine y la televisión. 90 años y alcanza la inmortalidad, vaya pues un recuerdo. Un abrazo solidario a sus familiares, a sus amigos. Y en otros asuntos, con un homenaje, Isela Vega inició el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, esto en San Miguel de Allende, ya estará en la capital, en Guanajuato capital, en un par de días. Allá ha estado nuestro compañero Julio López, nos tiene toda la información. ¿Qué tal, amigos? Pues arrancaron las actividades de la 20ª edición del Festival Internacional de Cine en Guanajuato, que como saben este año tiene a Canadá como país invitado y le rinde homenaje a Isela Vega. De esto y otras cosas vamos a estar platicando en esta tarde. Mientras tanto, les presento lo que aconteció este fin de semana. Va cayendo la tarde en San Miguel de Allende. La estructura de la emblemática parroquia de la ciudad se aferra a los últimos rayos de sol. La banda de guerra anuncia el término del día. La gente se va remolinando en el jardín del centro histórico. La algarabía se ve por todos lados. El Grupo Arial ha inaugurado la serie de conciertos que se tienen preparados para esta edición. Luego tocó el turno a los regiomontanos de Quiero Club. Con sus acordes de rock, pop y música electrónica, cautivaron a los espectadores que ya habían tomado su lugar para presenciar la inauguración de la 20ª edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Las actrices Leticia Huijara y Arcelia Ramírez serán las anfitrionas de la noche. Por fin arriba al lugar la homenajeada, la actriz Isela Vega, quien visiblemente emocionada se toma fotos con sus seguidores y posa para las cámaras. Nuevamente se roba la noche, su originalidad y sencillez la caracterizan. Apenas sube al escenario y se pone a bailar. Nuevamente deja de lado el protocolo y se olvida del qué dirán, e inicia su discurso riéndose de sí misma. Asegura que solo de esa manera, entre tantos homenajes y reconocimientos, logra mantener los pies en la tierra. Bueno, viendo ahí esas imágenes y luego digo yo, pues, ¿qué me pasó? Sí, ya de vieja parece que me pasó un tren por encima. Bueno, pero no, así es la vida y lo bueno es que así como en la pantalla yo me he ido viendo que uno se hace viejo, pero es muy, se adquieren muchas habilidades también en la vejez, ¿cómo no? Mira, te puedes reír, estornudar, toser.
toser y hacer pipí al mismo tiempo. No te puedes ir sin entregarte lo es el reconocimiento más importante del Festival de Cine de Guanajuato. Emocionada recoge los obsequios que le brindan y cierra una noche perfecta al recibir de manos de Sara Hawk, directora del festival, la Cruz de Plata, el máximo reconocimiento que otorga este encuentro cinematográfico. Pues ahí lo tienen, a Isela Vega en todo su esplendor. Participó en un carnaval que recorrió algunas calles del centro histórico de aquí, de la ciudad de San Miguel de Allende, y recientemente también los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le concedieron el Ariel de Oro por su trayectoria. Ella se siente conmovida y nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con ella. Tal vez no vuelva a ver en el cine nacional una actriz con la desfachatez y originalidad de Isela Vega, una mujer que luego de ser considerada un símbolo sexual, se reinventó a sí misma para dar vida a otro tipo de personajes. Es que luego uno se pone triste, ¿no? Yo cuando siento que nadie me habla y que no me quiere, me voy a una gasolinera porque ahí siempre te echan de menos. En el marco del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, ofreció una clase magistral que más bien se convirtió en un gran anecdotario. Dio cuenta de su gran amistad con Juan Gabriel y la posibilidad de hacer un documental sobre el Divo de Juárez, de sus conflictos personales con sus parejas sentimentales, sobre sus sueños y de lo mucho que le queda aún por dar, siempre relatado con una buena carga de humor. Estoy eternamente agradecida porque otras veces que ya he venido a filmar me han tratado muy bonito y ahora precioso. Verdaderamente estoy agradecida. Y si tiene algo más que decir, vaya. Su carrera tomó un segundo aire luego de dar vida a la dueña de un bordel en La Ley de Herodes, y desde entonces los personajes no han dejado de llegar. Ahora mismo está en el rodaje de la película Si yo fuera tú. El lunes, sí, con Lubezki. El lunes tengo llamado y temprano para que no creas que la paso así. Ja, ja, ja. No. La vida es muy larga, es que madruga. Encuentra todo cerrado. Bueno, una parte muy importante en esta 20ª edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato es la musical, los conciertos que se han organizado aquí en la plaza principal para que el público venga y se deleite con los artistas invitados. Uno de ellos es la cantante Milk, que formó parte importante de las manifestaciones en Estados Unidos en enero pasado y que justamente reclamaban al ahora presidente Donald Trump. Estuvo aquí en Guanajuato y ofreció un par de acordes que la gente disfrutó al máximo. Los dejo con esto, no me despido porque mañana tendré mucha más información. Y se firmó en 1992, entró en vigor en 1994 y ahora en 2017 llega a la mesa para reflexionar hacia dónde va el Tratado de Libre Comercio, tema que aborda esta noche Eliana Rodríguez Santibáñez, que se encuentra del otro lado del estudio con Laura Barrera. Señoritas, voy con ustedes. Muchas gracias, Rafa. Doctora, qué gusto recibirte, como pues cada vez que te reúnes con nosotros, nos presentas información concisa y muy clara de lo que está ocurriendo, porque sabemos que uno de los lemas de campaña de Donald Trump fue decir que era el peor acuerdo jamás firmado y que iba a acabar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que era muy negativo para los Estados Unidos, entre otras acciones. Esta fue una de las que destacó. Y bueno, después de un periodo de 90 días de consultas, de diálogos, la renegociación de este acuerdo ya podrá estar en marcha en unos cuantos días e iniciará esto. Sí, así es, Laura. Pues un gusto regresar con ustedes después de unas vacaciones y bueno, qué revés tan fuerte para el mandatario estadounidense Donald Trump, esto del Obamacare, esta crisis de credibilidad que está viviendo ahora con el escándalo del espionaje ruso, etcétera. Y en medio de toda esta turbulencia internacional,
llega precisamente la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el National Free Trade Agreement, NAFTA, para Estados Unidos, donde tú dices bien, uno de los temas que él dijo, no lo vamos a tocar, no vamos a seguir con el Telecán, amenazó con esto y ahora por fin México ve la oportunidad de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El secretario de Economía estadounidense y el mexicano han tratado de definir una posible agenda que se anunciará precisamente en el del 16 al 20, cuando comiencen a tratar de definir estas fechas, que se celebren de 6 a 9 rondas, donde se establecerán los temas de cambio específico. Hasta ahora, la Secretaría de Economía en México y en Estados Unidos han liberado solo cierta información de aquellos temas sustanciales que seguramente serán sujeto de modificación, pero no han entrado todavía a la revelación renglón por renglón de lo que se ha de modificar en tal tratado. Y así funcionan las negociaciones, ¿no? Se va liberando cierta información porque los grupos de trabajo en estas rondas serán quienes definan los cambios sustanciales. Pero importante a destacar es, por ejemplo, que el tema energético, que actualmente en el tratado vigente es parcial porque no se consideró la reforma en el segmento energético que nosotros tuvimos recientemente en años pasados, se tendrá que contemplar ahora con esta apertura comercial que México tuvo, pero también, por supuesto, con las nuevas energías eólicas o energías limpias que también tendrán que ser tema innovador en el sector energético. Otros temas como por ejemplo el ambientalista, que en el actual tratado es un acuerdo complementario y que ahora tendrá que estar ya subsumido en un tratado como tal, pero también temas reveladores que pueden ser importantes y que pueden frenar la negociación, es por ejemplo la modificación del capítulo 19 actual. Este capítulo actual lo que habla o señala es la figura del dumping. ¿Qué es el dumping? Cuando un Estado vende una mercancía por debajo de su valor normal, por efecto de una subvención o un subsidio que el Estado mantiene, que abarata el costo de producción de ese producto, haciéndolo muy competitivo frente a productos similares entre los otros estados, pero que les genera una competencia que no es leal y que no es real. Entonces, tú compensas con cuotas compensatorias cuando ocurre la investigación de dumping y se define su existencia. Esto cuando no se llega a un panel trilateral o binacional entre las partes, que así dispone el actual Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las partes elevan sus quejas o sus demandas ante la Organización Mundial de Comercio. En esta transformación del capítulo 19 sobre dumping, lo que quiere Estados Unidos es que ya no se vaya ni a un panel binacional ni a una corte internacional de la OMC, sino precisamente a las cortes locales de los Estados Unidos. Entonces es prácticamente suscribir la soberanía de un Estado en materia económica o subordinarla a la competencia de un tribunal nacional estadounidense. Esta posición va a ser muy difícil en la negociación y vamos a observar si tanto los canadienses como los negociadores mexicanos llegan a un impasse, a un punto de equilibrio que nos permita una negociación mucho más justa y efectiva, pero que también habla de esta tendencia proteccionista que el mandatario estadounidense estableció cuando dijo no queremos ya el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y ahora que dice sí lo queremos, pero con modificaciones, prácticamente está anunciando que serán bajo sus propias condiciones. Entonces hay que ver ese capítulo, cómo lo van a definir. Algo también revelador y muy importante es que el Tratado Trans-Pacific o el Tratado Trans-Pacific Partnership, que Estados Unidos ya no va a celebrar y lo anunció desde el principio, tenía un capítulo de corrupción. Ese capítulo se va a traer a este Tratado de Libre Comercio de América del Norte reformado y va a ser interesante verlo cómo funciona cuando aquí se adopte en plenitud el sistema anticorrupción, porque entonces ya no solamente tendremos la presión interna, sino también la que proviene de un mecanismo trilateral como es este Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Algo muy importante que hay que señalar es que hay una intención de que las rondas de negociación terminen en diciembre, antes de que empiece un calendario de transformación electoral en nuestro país y en los Estados Unidos. Eso sería un tiempo récord, no está nada escrito.
toda negociación puede llevar aún mucho más tiempo que este y ¿Quién sí define puede ese chocar calendario? con eso. ¿Cómo Las se define propias ese partes. calendario? Hay un calendario tentativo, Laura y amigos, en que las partes van definiendo de acuerdo a los progresos de la agenda estos mismos tiempos, pero a veces no se pueden acompasar precisamente por los intereses de los diferentes grupos que convergen en una negociación y que donde el tiempo tiene que ser superado por el interés nacional de los estados. Un calendario no puede sujetar nunca el interés de 3 estados, porque entonces puede ser que termine con una muy mala negociación. O sea, el tiempo, lo único que quieren cuidar es que no impacte en procesos electorales de uno y otro estado, como pueden ser las presidenciales en México o los procesos de elección intermedia en los Estados Unidos, por ejemplo, que sería terrible, porque este tratado pasaría no solo un segundo término, sino que le tocaría a congresos diferentes a los que actualmente están gobernando en uno y otro poder legislativo. Serían nuevos legisladores, bancadas diferentes, partidos distintos que no sabemos cómo van a quedar conformadas las cámaras de uno y otro país, las que definan la aprobación o no de las reformas de la negociación que se celebren en este momento. Por eso también es el tiempo importante, ¿no? Que no se quiere llegar al 2018 donde imperen nuevos congresistas que puedan afectar los términos de la negociación. Ese es el gran temor. Ahora son 23 años de un tratado de libre comercio en los cuales el mundo se transformó. Tú ya hablabas de varios temas, pero el asunto migratorio, el asunto laboral también cambió. Por ejemplo, la propiedad intelectual, el comercio electrónico, el comercio digital y otro tema que mencionaste que es el medio ambiente. Digamos que el mundo es otro, ¿no? El mundo es diferente y aunque las condiciones en las cuales se inicia esta negociación, que son a partir de una virulencia por parte de Donald Trump, sin embargo, podría llegarse a un acuerdo que sea benéfico para ambas partes y que a lo mejor resulta indispensable ya repensar un acuerdo que se firmó siendo otra nación México y de algún modo también Estados Unidos. Pues mira, 23 años hablan ya de una interacción comercial muy importante en diversos renglones de la dinámica económica de este país y los otros 2 estados. Ciertamente, por ejemplo, el tema de comercio electrónico va a ser innovador porque no se contemplaba. El tema de las telecomunicaciones digitales, etcétera, que tampoco se contemplaron, van a ser positivos para cualquiera de los 3 estados. Eso sin duda va a ser un avance y un progreso muy importante. Pero hay que ver cómo van a quedar aquellos segmentos que el propio mandatario estadounidense señaló como negativos para su propia economía. Y es ahí donde algunos renglones pueden padecer o sufrir más que otros. Es decir, si buscamos equilibrios en la negociación, no va a ser en todo el tratado y en todos los rubros. Quizás en algunos salgan del tratado, quizás en otros los aranceles se mantengan o incluso en otros se restablezcan al quedar fuera del Tratado de Libre Comercio. Pero en otras áreas quizás exista un progreso, no quizás de liberalización comercial, pero sí de una interacción mayor de las cadenas productivas de los 3 estados, que es lo que en este momento conviene al Estado proteger. Considerar que las fuentes de trabajo efectivamente han generado esta posibilidad no solo de movilidad de las grandes empresas estadounidenses, sino también de las pequeñas y medianas que pueden estar ejerciendo o realizando comercio en otros estados y diversificando. Entonces sí, Laura, sin duda, habrá segmentos que no tendrán grandes posibilidades, pero otros que tendrán que destacar y entonces ahí es donde se verán los equilibrios para una y otra nación. No siempre todos pueden ser ganadores en las negociaciones, mucho menos ahora que el que ha propiciado esta renegociación es Estados Unidos, que amenazó con su terminación. Desde una postura pues bastante negativa. Bueno, 16 de agosto será una fecha clave. A partir de ese momento estaremos muy al pendiente a ver de qué es lo que ocurre. Iliana, ¿nos vemos muy pronto? Con todo gusto, nos vemos en 15 días. Tenemos más información con Rafa, vamos con él. Adelante. Gracias, Laura. Iliana, pues interesante, y vamos a darle vuelta ahora a la hoja porque han visto a Blancanieves bailando aquí atrás en el CENART. Blancanieves, el cuento clásico de los hermanos Grimm, llega al Teatro de las Artes de la mano de la Compañía Nacional de Danza y la Sinfonietta del CENART. Como parte del ciclo, la ópera es puro cuento y el ballet también. No son cuentitos de hadas solamente, porque eso existe en lo cotidiano, en todo tipo. Entonces, por eso me parece que es muy interesante ellos a través de estas imágenes dancísticas, el morder la manzana, el veneno y todo eso,
aprendan, esto está bien y esto está mal, que no es una composición creada para esto, está tomado de diferentes compositores y el director ha hecho un trabajo extraordinario. La música que acompaña este ballet está compuesta por Bach, Mussorgsky, Grieg y Rossini, entre otros, y la sinfonieta tocará bajo la batuta del maestro José Luis Castillo. Asimismo, la coreografía corre a cargo de Irina Marcano. Mi mayor reto fue la estructura de la obra. ¿Cuál iba a ser el hilo conductor y cómo íbamos a juntar las escenas para que los niños fueran comprendiendo cada escena, cada transición? Y un poco también siempre, desde un principio quisimos usar música clásica. Queríamos, aprovechando que era para niños, no nada más entregarle danza a los niños, sino también mucha información visual y música clásica. Como parte del programa La Danza de los Juguetes, que acerca este arte a niños en situación vulnerable, las 2 funciones del 27 de julio se darán a instituciones que se encargan de llevar a estos niños al Teatro de las Artes. A partir del día 28, así como el 29 y 30 de julio y el 4 y 5 de agosto, todas las funciones están abiertas al público en general. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, y parece que están agotadas las localidades, Rafa, eso es lo que... Hay que asomarse, pero por lo pronto, en lo que lo averiguamos o no, Laura, los dejamos precisamente con una probadita de lo que será este encuentro con Blancanieves aquí en el Centro Nacional de las Artes, y la cita queda hecha para mañana en el horario de costumbre. Muy buenas noches.